Todas las leyes que he mencionado antes, porque todo el ordenamiento jurídico, porque hablamos de la observancia de la Constitución que tú mencionas, es pertinente cuando hablamos del principio de constitucionalidad. Cuando hablamos del principio de legalidad nos remitimos a las leyes, a los instrumentos de jerarquía legal, y cuando hablamos del principio de juridicidad hablamos de todo, del derecho en general. Entonces, al referirme a este principio, es importante dentro del procedimiento administrativo saber qué leyes principalmente, como he mencionado hay muchísimas otras, pero qué leyes principalmente nos determinan y constituyen este instrumento jurídico apropiado del que habla William Vascones. Y estos son, por ejemplo, los que se ha citado, la ley de modernización o el ERJAFE, que veremos a detalle en un momento. Debo referirme, y para entrar de lleno ya en el derecho a la defensa, que está contenido en la Constitución como una garantía, más sabemos que es un derecho, y en el literal L se habla clara y expresamente de la garantía de la motivación de las resoluciones. ¿De qué resoluciones? De las resoluciones administrativas y judiciales. Es por esto que todas estas citas de la Constitución son perfectamente aplicables al procedimiento administrativo, y en el desarrollo de la ponencia vamos evidenciando esta aplicabilidad. Bien, la garantía de la motivación. Yo he dividido en 4 fases el breve abordaje que haré a esta garantía. La primera, el contenido de imperativo absoluto. Si nos remitimos al artículo 76, literal 7, numeral 7, literal L, se establece que las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. De los poderes públicos, de cualquier órgano que actúe en ejercicio de la potestad pública, deberá ser motivada, y de allí entra a la definición y a los elementos de la motivación. Si alguno de ustedes puede recordar, ¿cuáles son los elementos de la motivación? No solamente la enunciación de las normas y principios jurídicos que intervienen en la decisión, sino además, y muy trascendentalmente, la pertinencia, la explicación de la pertinencia de estos principios y normas jurídicas, ¿a qué? A los antecedentes de hecho, a los presupuestos fácticos de cada caso. Esa es la motivación. Es decir, no solamente por un lado la enunciación de las normas, no solamente por otro lado la explicación de los antecedentes de hecho, sino la pertinencia de la aplicación de estas normas a dichos antecedentes. Siendo así, iré al tercer elemento identificado, que es el efecto de la falta de motivación. Constitucionalmente, ¿cuál es el efecto de la falta de motivación? La nulidad. Y ahí entramos en el siguiente y final elemento. ¿Cuán importante será este elemento, esta garantía de la motivación, que como pocas otras se determina una fuerza coercitiva tal que la propia Constitución manda a sancionar a las servidoras y servidoras que omitan la motivación dentro de sus resoluciones y fallos? Bien, en una sentencia la Corte Constitucional estableció que la exposición de motivos debe ser de manera razonable, lógica y comprensible, entendiéndose por razonable, fundada en los principios constitucionales, lógica, con la debida coherencia entre las premisas y la conclusión, y la debida coherencia entre esta y la decisión. Y adicionalmente, una decisión debe ser comprensible, es decir, que su lenguaje y su estructura sea tan clara, que no solamente lo quede así para las partes intervinientes, sino además para todo el foro y el gran auditorio social. Bien, en el ámbito administrativo habíamos citado 2 leyes que nos refieren muy claramente a la obligatoriedad de la motivación. Pero coincidencialmente esas 2 leyes
son del periodo anterior a la Constitución actual vigente. Me he referido a la Ley de Modernización, que data del año de 1993, y al EJAFE, que data del año del 2002. El artículo 31 de la Ley de Modernización establece que todos los actos, absolutamente todos los actos emanados de los órganos del Estado deberán ser motivados. Y como elementos o definición de esta motivación, igualmente se refiere a los contenidos en la Constitución del 2008. Quiere decir, presupuestos de hecho y las razones jurídicas que han determinado la decisión del órgano en relación con los resultados del procedimiento previo. Bien, y el EJAFE establece en el artículo 122 también la necesidad de la motivación. Al decir, la motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos se realizará conforme lo establece la Constitución y la normativa aplicable. La falta de motivación, y establece cuál es la falta de motivación, y me quiero referir nuevamente, produce la nulidad absoluta del acto administrativo o de la resolución. Bien, los actos administrativos son impugnables. Sí, la Constitución establece en el artículo 173 la impugnabilidad de los actos administrativos y establece que esta puede ser en sede administrativa y en sede judicial. Más, en sede judicial todos sabemos que el procedimiento está dado. Está dado, la sede es la jurisdicción contencioso-administrativa, están dadas las instancias y es de conocimiento general. Yo me pregunto, les pregunto también, ¿qué sucede cuando un acto administrativo vulnera derechos constitucionales? ¿Cuál es la vía? La vía, en toda vulneración de derechos constitucionales, la vía es constitucional. Y por eso es que justamente hablaba Juan Pablo Aguilar en la parte anterior de esta tarde y decía, sí, de acuerdo, no es dable que se rechace una acción de protección única y exclusivamente porque hay otra vía. Porque si es que existe vulneración de derechos, la vía adecuada es la vía constitucional. Y en la vía constitucional tenemos dos posibilidades. La primera, que esta vulneración de derechos sea por acción u omisión de autoridad pública. Y eso nos lleva claramente a identificar que una vulneración de derechos puede venir de un acto administrativo inmotivado, por ejemplo. Siendo así, entonces, la propia Constitución nos da la opción de aplicar el artículo 88 y de interponer una acción de protección. Acción de protección que es conocida por la justicia ordinaria. Pero adicionalmente tenemos otra vía que es la acción extraordinaria de protección. Ojo, la acción extraordinaria de protección únicamente para sentencias, resoluciones con fuerza de sentencia o autos definitivos, es decir, para decisiones judiciales. Decisiones judiciales que vulneren derechos constitucionales. Esta última acción, la acción extraordinaria de protección, es de competencia de la Corte Constitucional. He traído para compartir con ustedes dos sentencias. La una de una acción de protección y la otra de una acción extraordinaria de protección. El Juzgado Primero de Garantías Penales de Chimborazo emite una sentencia con fecha 29 de abril de 2013. En la sentencia, esta es muy interesante y propongo su lectura más a fondo, habla de que tanto la Ley de Modernización del Estado, privatizaciones y prestaciones de servicios por parte de la iniciativa privada, cuanto su reglamento, que son anteriores a la Constitución,
Han regulado la necesidad de la motivación de los actos de la administración pública en sus artículos 31 al que me he referido y 20 del reglamento respectivo. Cita el artículo 31, cita el artículo 20 y finalmente, como conclusión, establece que, como puede observarse, la motivación de los actos de los poderes públicos y más aún cuando ellos afecten derechos de las personas, es hoy en día un principio que conforma todo el ordenamiento jurídico, desde su cúspide en la ley fundamental, pasando por una norma del rango legislativo hasta otra de naturaleza reglamentaria incluso. Las normas mencionadas en sus diferentes jerarquías han establecido el deber de la motivación, cuya omisión constituye un vicio que ha dejado de ser meramente formal para constituirse en un verdadero elemento que configura la voluntad administrativa, por lo cual la sanción de su omisión es la nulidad. Con este análisis, el juez mencionado acepta la acción extraordinaria de protección planteada. Un servidor destituido por un municipio formuló una acción de protección. En primera instancia se aceptó, en segunda instancia la niega. Presenta acción extraordinaria de protección, señalando que la segunda instancia no motivó su sentencia. Se acepta la acción extraordinaria de protección porque se evidenció una inadecuada motivación, que la quiero compartir con ustedes. La adecuada motivación radica básicamente, la sentencia igualmente les invito a analizar, es muy interesante, es la sentencia 98 CEP-CC. Esta sentencia, en el cuarto considerando, la sentencia impugnada, establece como ratio decidendi. La sentencia de la sala aborda 4 puntos, dentro de los cuales cita de forma textual aproximadamente a 5 autores. Estamos hablando de la sentencia impugnada mediante acción extraordinaria de protección. Presenta 5 autores de forma seguida, sin mediar razonamiento vinculante de un tema a otro. No hay vinculación de un tema al otro. Los jueces mencionan, escuchen, a la Carta Constitucional de la Unión Europea, a la Ley Fundamental de Alemania, junto a la Concepción Constitucional Ecuatoriana del summa causale. Posteriormente, dentro del mismo considerando, se hace relación al debido proceso y se apuntan de forma general temas históricos que hacen relación con su formación inicial en 1215, a consecuencia de los reclamos de Juan Sin Tierra, la Constitución de Estados Unidos de 1787 y la Revolución Francesa de 1789, relacionándolos de forma casi directa con el constitucionalismo ecuatoriano. La Corte Constitucional declara la vulneración de derechos constitucionales por la motivación y adicionalmente resuelve como efecto y como reparación retrotraer el proceso hasta antes de la emisión de la sentencia y ordenar que otra sala, previo sorteo, vuelva a emitirla. Solamente podrá concretizarse el Estado constitucional de derechos y el buen vivir cuando todas las autoridades administrativas y judiciales observen los derechos y garantías bajo el mandato de aplicación directa de la Constitución. Pero esta concretización de este sistema de Estado no es solamente de una vía. La otra vía es el administrado que debe ejercer efectivamente sus derechos y las garantías, y solamente de esta manera, reitero, con la aplicación directa de la Constitución, con observancia de todos los derechos constitucionales, podremos hablar del verdadero desarrollo social y del verdadero desarrollo de los ciudadanos y de las personas dentro de la concreción de este Estado en favor de los más caros intereses de nuestra sociedad. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la doctora María del Carmen